Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, del cual muchas veces queremos sacarle la vuelta. El ser humano no queremos que nos diga nuestras verdades. El ser humano no quiere aceptar que está mal, mas sin embargo, este tema es algo que está latente en la humanidad, desde los tiempos de antaño hasta los tiempos de hoy. Hoy estaremos compartiendo las escrituras a través de este tema titulado depravación humana. Depravación humana. Le he estado preguntando al Señor por qué hemos tenido temas en donde hemos estado hablando tanto acerca del pecado, tanto acerca de la forma en la que vivimos, una forma desenfrenada, una forma vacía en la que vive el ser humano hoy en nuestros días. Y he podido encontrar que la Biblia nos advierte desde tiempos de antaño, desde otros tiempos, que el ser humano tiene esa tendencia pecaminosa, una tendencia hacia cometer errores y volverlos a cometer, de tal manera que existe fuertemente una depravación humana, pero del cual hoy estaremos analizando el porqué de algunas de estas cosas. Pero le voy a invitar que abra las escrituras en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, y ahí tendremos nuestra base bíblica en este día. Gloria a Dios. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Y vamos a estar leyendo. Sígame por favor con su vista y léalo conmigo. Compruebe usted mismo lo que las escrituras dicen en todo momento. En cada predicación usted debe ser analista, debe buscar que lo que se está predicando sea real y verdadero, sea bíblico completamente. Aleluya. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. En el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos, hermanos míos. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Gracias porque tienes amor para nosotros, en que nos sigues hablando a través de tu palabra. Y mientras tengamos vida, tenemos esta oportunidad de seguirte escuchando, Padre, para que cada día meditemos tu palabra y vivamos en ella conforme a tu voluntad. Señor, permite que los corazones, Señor, de aquellos que no te conocen hoy puedan escucharte, Señor, y puedan tomar la decisión de aceptarte en su corazón. Todo ser humano te necesitamos, Dios. Necesitamos de un Cristo vivo, el cual nos redime de pecados y el cual es el único camino para llegar al Padre, el Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra que nos hablas porque nos amas, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, por favor, y vamos a estar escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca de una carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos.
Y me agrada tanto la forma de platicar, de expresarse de Pablo. Pablo, una persona erudita, una persona preparada, de tal manera que sabiendo quién recibiría estas palabras, él es muy estratégico para hablar. Y cuando se presenta a él, realmente, hermanos, lo que yo puedo percibir en estas escrituras es que lo que él está presentando, más que a su misma persona, él está presentando el Evangelio de Dios. A través de presentarse él, a través de él mencionar quién es él, lo que está hablando en realidad es de quién es, a quien él le sirve, a quien él le sigue. De tal manera que podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 1 estas palabras que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En el 2 dice que él había prometido antes para sus profetas en las santas escrituras. Cuando dice que él había prometido, está hablando de Jesucristo, que Dios había prometido a un Jesucristo redentor de pecados, que había sido, e incluso desde las escrituras ya había sido hablado por los profetas. En el versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aquí lo está aclarando, que era del linaje de David, según la carne. ¿Se da cuenta? Pablo le está escribiendo a los romanos y le está diciendo: yo soy Pablo, pero ¿saben qué? Hasta allí llega su presentación, porque todo lo demás que él está hablando, hermanos, es presentar que él es un siervo de Jesucristo, aquel del cual los profetas mismos ya habían hablado, aquel que viene a redimirnos de pecado, aquel Jesucristo que es del linaje de David. Dice en el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando nos preguntan: oye, yo soy fulano de tal, ¿quién eres tú? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa gallardía, ese valor de poder decirle: yo soy fulano de tal, yo soy hijo de un Dios vivo, de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable y me ha traído para que ahora predique el Evangelio desde Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, por todos lados, porque Él es el que vive el único camino entre Dios y los hombres, es Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos presentamos de esa manera? Curiosamente, raras veces lo hacemos cuando andamos por ahí evangelizando por las calles. Pero cuando alguien nos pregunta: ¿quién eres?, lo primero que sale del hombre a relucir: pues yo soy don fulano de tal, yo soy el licenciado fulano de tal, yo soy el doctor fulano de tal, yo soy... Y pareciera que lo primero que hace el creyente, el cristiano, es enaltecerse a sí mismo, ¿verdad? Cuando yo creo que desde esta primera parte que estamos leyendo las Escrituras, es interesante aprender cómo Pablo, como la palabra de Dios a través de la vida de Pablo nos está enseñando que en todo tiempo y en todo momento prediquemos la palabra de Dios, aún y cuando te están preguntando: ¿quién eres tú? ¿Sí me explico? Aún y cuando tú estás diciendo: yo soy fulano, pero ¿sabes qué? Quiero aprovechar para decirte quién es mi Señor. Y es bien interesante y bien hermoso poner este punto de vista para que lo contemplemos en nuestro diario platicar con las personas, ¿verdad? Dice en el versículo 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Se da cuenta cómo Pablo no pierde el momento y la oportunidad de poder hablar de un Dios vivo, un Dios real y verdadero. Aleluya. Quiero que me siga ahí en Romanos capítulo 1 versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Así dice en el versículo 15, que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Todo esto, hermano, son palabras de Pablo. Mientras él se presenta, él empieza a decirle: yo soy Pablo, pero saben que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así es que en el nombre de ese poder de Dios les voy a empezar a hablar este tema. Tal vez ahí las palabras de Pablo empieza a hablarles primero con esa autoridad. Primero, ¿por qué Pablo no expresa mucho quién es Pablo? ¿Por qué no expresa mucho quién es él? Y empieza más a hablar quién es Jesús. ¿Saben qué? Porque cuando Pablo habla con autoridad. Cuando le está hablando a un pueblo, le está hablando con autoridad. Y le dice: me da gusto que ahí tengan el evangelio en Roma. Me da gusto que lo estén proclamando a todo el mundo entero. Pero ¿saben una cosa? Yo también la hablo, y lo hablo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y no me avergüenzo, porque hablar de Dios es hablar de un poder. Entonces, hermanos, Pablo va a hablar aquí, va a hablar con poder, ¿verdad? En esta carta. Quiero volver a retomar el título de este tema: depravación humana. Y usted me dice: hermano, bueno, ¿por qué empezamos a hablar de Pablo? Si estamos hablando de depravación humana, ¿qué tiene entonces que ver Pablo? Pablo era una persona que predicaba el evangelio, una persona que tenía autoridad de Dios en su vida, una persona que cuando se presentaba primeramente llevaba el nombre de Jehová de los ejércitos en alto. ¿Sabe? Hay una parte de la escritura de esta carta que usted tiene que poner mucha atención a qué se refiere. Y en esta carta que escribe el apóstol Pablo, habla acerca de la justicia de Dios. Lo dice por favor ahí en Romanos capítulo 1 versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Si alguien dice: oye Pablo, no nos estabas hablando tan bonito, no estabas hablando con palabras tan tiernas, tan sabias, ¿por qué ahora nos hablas de la justicia de Dios? ¿Por qué ahora nos quieres hablar de que Dios va a actuar de acuerdo a la injusticia de los hombres también? Dice la palabra de Dios: Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo quería hacerles de notar: ¿saben qué? Yo hablo, pero hablo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y les vengo a decir que Dios se revela contra toda injusticia, contra toda depravación humana. A Dios no le parece. Si alguien dice por ahí: es que Dios es bueno y Dios es amor, Dios tiene que hacer buenas cosas por mí. ¿Sabes qué? Dios sí las hace por el ser humano, cuando el ser humano también busca la justicia de Dios. Pero cuando hay injusticia en el ser humano, cuando las personas andan tan alejadas de Dios, cuando las personas no quieren pensar ni tantito en quién es Dios y el propósito de Dios para su vida, entonces Dios también dice que se revela a esa injusticia, a esa depravación del ser humano. Dios nunca va a estar de acuerdo en el mal comportar de las personas. Dice en el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Que quede grabada esta palabra en su corazón: nadie tiene excusa de decir: es que yo no sabía que Dios era de verdad, es que yo no sabía que Dios se enojaba. La palabra de Dios dice que nadie tiene excusa, porque el simple hecho de que existas tú, el simple hecho el que exista yo, es una prueba de la existencia de Dios. Toda la creación humana, hermanos, las cosas invisibles de Dios se revelan a través de lo que es palpable y de lo que tú puedes percibir, a través de tu misma vida, de tal manera que nadie puede decir: es que yo no lo sabía, es que yo estoy exento de esto. ¿Se da cuenta? Dice en el versículo 20: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido.
Las personas saben que existe un Dios real y verdadero. Todo ser humano sabe que Dios es real, que hay algo más poderoso que nosotros en este mundo, el cual es Dios. De tal manera que no hay excusa para que alguien diga, no, yo vivo como yo quiero, si al cabo Dios no se mete conmigo, si al cabo Dios ni siquiera existe. Cuidado, porque aún esas personas bien saben que Dios es real. Ellos lo saben. Su espíritu de ellos fue dado por el hálito de vida que Dios dio. Hay un espíritu en cada persona que da testimonio de la existencia de Dios, y cuando la persona se porta mal, no quiere decir que no reconozca que hay Dios. Lo que sucede es, dice que hay un necio corazón que fue entenebrecido, hermanos, fue cegado. Lo que sucede es que se ha endurecido ese corazón, se quiere resistir y quiere vivir a como le da su gana, caminar cada decisión, cada paso, cada accionar. Pero esto es porque su corazón se ha endurecido, no porque ellos digan no existe Dios, porque bien saben que Dios existe. Pero el corazón de las personas ha sido entenebrecido. Yo quiero hablarle un punto aquí de la depravación humana. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿y qué opinas de la homosexualidad? ¿Qué opinas del lesbianismo? ¿Qué opinas de los que no son heterosexuales? ¿Son de nacimiento? ¿Se hicieron en el camino? ¿Alguien los invitó? ¿Se contagiaron? ¿De qué se trata eso? Yo quiero hablarles de lo que habla el apóstol Pablo aquí en las Escrituras. ¿Y cómo es que surge esta depravación humana? Busque por favor en Romanos capítulo 1, verso 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Hace un momento estábamos hablando de personas que han endurecido su corazón, de personas que están rebeladas contra Dios. Y estas personas, dice la palabra de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sabes? Si tú le das la espalda a Dios, llega un momento en que Dios entrega a la inmundicia. Tú dale la espalda a Dios, endurece tu corazón, empieza a planear y deshacer en contra de Dios, y entonces lo que vas a ganar es que la justicia de Dios decida a Él. ¿Sabes qué? Entonces te vas a la inmundicia. ¿Qué consecuencias hay aquí? Dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se referirá a depravación del cuerpo? ¿Se referirá a dañar su propio cuerpo? Hoy en día veo que hay una moda terrible. Las personas empiezan a rayar su propio cuerpo y pareciera que es algo bonito, pareciera que es algo cool, algo que pueden lucirlo. Y algunos traen ahí grabado el nombre de su novia, de su novio. Pero algunos más atrevidos traen ahí grabado una imagen tan horrible, tan fea, que yo no sé por qué son capaces de ponérselo en su propio cuerpo. Dígame usted si no es depravación humana. Dígame usted si no están atentando contra su propia salud. ¿Sabe? Dios los entrega a sus delitos, a sus delirios, a sus concupiscencias, a su forma negativa de pensar. ¿Por qué? Porque ellos se han rebelado primeramente contra Dios. De tal manera que el ser humano es entregado por Dios mismo, entiéndalo aquí, a la inmundicia. Y estas personas que no buscan a Dios, que son entregadas a la inmundicia, dice que ahora deshonran sus propios cuerpos. Dice en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice un detalle que nos marca aquí las Escrituras.
¿Por qué Dios entrega a la inmundicia a las personas que no le buscan? Dice en el 25, porque han cambiado la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Y será verdad? ¿Será verdad que la gente prefiere a las criaturas antes que a Dios? Hoy en día podemos observar grandes hombres y mujeres de la fama y yo miro a aquellas personas cuando están dando un concierto, cuando están dando, son tan famosos, pero veo un gentío ahí tratando de acercarse a esa persona famosa, tratando de adorarle. Muchos se emocionan tanto, algunas mujeres hasta hay depravación ahí, se quitan sus ropas y se la lanzan a aquel cantante y saben ustedes lo que están haciendo es desviar la adoración que debe ser para Dios y enviarla directamente hacia los hombres. Algunos más desviados todavía o atrevidos han desviado su adoración y la han puesto directamente en los animales. La historia de nuestra América, nuestro continente, nos narra que los aztecas, los zapotecas, los aztecas, ellos tenían como adoración al sol, a la luna, a las estrellas. Cuanto astro pudieran ellos ver en los cielos, ellos se inventaban un dios de ahí. El ser humano busca a quien adorar y sabe que existe un Dios real, pero lo desvía su mente por su corazón endurecido y empieza a adorar una imagen, empieza a adorar al sol, empieza a adorar inclusive a un cantante famoso, empieza a adorar a la misma muerte. Imagínese usted qué tan confundido no está el ser humano. Dios venció la muerte en aquella cruz del Calvario, de tal manera que Dios tiene las llaves de la muerte y de la vida. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿yo cómo puedo adorar una muerte que fue vencida cuando el mayor, el poderoso, fue aquel que resucitó y que tiene vida y que tiene el poder de darte la vida a ti y a mí? Aleluya. Pero estábamos hablando de la homosexualidad y el lesbianismo. Y quiero llevarlos a este punto. Fíjense lo que dice en el capítulo 1:26 de Romanos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pasiones vergonzosas. Hoy en día el ser humano quiere ponernos como algo natural, que exista el homosexualismo, que exista el lesbianismo. No le estoy hablando de homofobia, hermanos. Si aquí viniese alguien que tiene esa situación en su vida, no le vamos a rechazar, no le vamos a decir que se vaya, que es un pecador. Lo que vamos a decirle es que necesita a Cristo y que debe conocer el origen, por qué surgió el homosexualismo, por qué surgió el lesbianismo. Quizás ni ellos lo saben. ¿Sabe por qué las Escrituras hablan acerca de que es algo vergonzoso? Cuando alguien empieza a cambiar su deseo carnal y es hombre, y en lugar de ver a una mujer quiere ver a otro hombre, es vergonzoso para él mismo, porque sabe que está yendo en contra de lo natural, porque sabe que está yendo en contra de lo normal, de lo que Dios ha planeado para el ser humano, y ellos lo saben y es vergonzoso para ellos. Llega al punto en que su corazón se ha depravado, su corazón se ha endurecido tanto que después ya no le interesa que los demás lo miren, y entonces empieza a ponerse sus falditas, y entonces empieza a ponerse sus inyecciones para que le crezca lo que no debe crecer. Pero en primera instancia es vergonzoso decirle a sus papás que ha cambiado de deseo sexual, es vergonzoso. Decirle a la sociedad, primero, es vergonzoso. Hay un espíritu dentro de ellos que les dice claramente que eso no es lo correcto.
Aleluya, dice el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, hermanos, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Por qué? Porque estaban extraviados sus pensamientos, porque le dieron la espalda a Dios, porque empezaron, en lugar de buscar la adoración a Dios real y verdadero, empezaron a adorar las bestias del campo, los astros que estaban en los cielos, las mismas imágenes de los hombres, empezaron a crearse falsos dioses, y eso le trajo al hombre, le trajo confusión, y de tal manera que Dios los entregó a sus delirios, a sus concupiscencias, a sus delitos, y ellos entonces empezaron a mirar, en lugar de ver los hombres a la mujer, empezaron a ver hombres a hombres. Y las mujeres, en lugar de ver a su marido, empezaron a ver otras mujeres. Hermano, esto es consecuencia de la depravación, de la desviación del hombre. Que alguien venga y me diga, no, es que yo así nací. Yo le diría, ¿sabes qué? Necesitas pedirle perdón a Dios, porque Dios hace las cosas bien hechas. Dios hace las cosas bien. El ser humano se deprava en sus pensamientos, endurece su corazón. Y por eso, hermanos, existe este tipo de pecado. Dios ama al pecador. Dios le da oportunidad a cualquier homosexual, a cualquier lesbiana, a cualquier persona que ha pecado, como yo soy un pecador también, y Dios me perdona. Pero cuando hay en su corazón un verdadero arrepentimiento, Dios nos perdona, hermano, de tal manera que mientras tengas vida y tengas oportunidad, pide perdón a Dios, y Dios te perdona, y Dios te puede volver al buen camino. Aleluya. Dice en el capítulo 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Definitivamente no convienen. ¿Sabes? Si alguien que está escuchando dice, yo tengo hijos y son bien machos, yo quiero tener hijos que sean bien hombres y mujeres que sean bien mujeres, pues te voy a decir algo, hermano, tienes que buscar a Dios, porque mientras no busques a Dios, entonces estás en una vida de pecado, y la posibilidad de que tu hijo, de que tu hija cambie de repente de deseo sexual está inminente ahí, porque es una consecuencia del pecado. No se trata de disciplina de los padres. Se trata de que Dios también actúa en justicia. Dios también actúa en justicia contra la acción de los hombres. Busca a Dios y Dios va a librar a tus hijos de estas situaciones. Pero cuidado cuando ya los mismos padres aceptaron, ok, es que mi hijo, mi hija es así, yo lo acepto, lo voy a apoyar. Cuidado. Más bien deberías tú también tener conocimiento para decirle que ha caído en un mal. Producto muchas veces del pecado de los hijos, producto muchas veces del pecado de los padres, del pecado de los abuelos. Aleluya. Capítulo 1, versículo 22. La carta a los Romanos es del apóstol Pablo. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya se da cuenta de dónde viene este castigo, porque es un castigo, hermanos. Dios ha entregado al hombre a estos castigos, porque el hombre, en lugar de obedecer la palabra de Dios que dice, solo a Jehová Dios adorarás, no te harás dioses, imágenes de lo que está en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra. Lejos de obedecer los mandamientos de Dios, el ser humano ha buscado otros dioses a quien adorar.
¿De dónde viene este castigo para el ser humano? De que el hombre le ha dado la espalda a Dios y ha buscado otros dioses a quien adorar. Así de claro te lo pongo porque está escrito en la Biblia. Aleluya. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos capítulo 2, versículo 2. Y vamos a hablar de cómo Dios paga el pecado del ser humano. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, en el 3, y piensan esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo: estamos tan acostumbrados a juzgar a los demás, estamos tan acostumbrados a decir aquel está mal en esto, aquel está mal en esto otro, pero no estás viendo tu misma actuar, tu mismo camino, lo que tú estás haciendo. A lo mejor no estás cometiendo el mismo error que aquella otra persona, pero te has dado cuenta en qué tú le estás fallando a Dios. ¿Acaso crees que con juzgar a los demás tú vas a recibir la salvación? Cuidado con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo, hermanos. Porque el mismo Dios que va a juzgar a unos, también nos va a venir a tomar a nosotros cuentas, hermanos. Dice en el capítulo 2, versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Necesitamos escudriñar nuestra forma de pensar. Necesitamos analizar nuestra forma de vivir, de nuestra misma familia. Antes, primero, tengo que ver si lo que yo estoy haciendo está agradando a Dios o está en contra de Dios. No sea que Dios me entregue a mí a vivir una vida desordenada, a vivir una vida mundana, y que Dios mismo sea quien me entregue a este mundo de maldad. Aleluya. Capítulo 2, versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El 7: vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. En el 8: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Yo quiero invitarte que te pongas de pie, por favor. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios es un Dios que te ama tanto que ha dado la vida de su Hijo Jesucristo. Dios es un Dios que está al pendiente de tu necesidad y de la mía. Pero Dios es un Dios que no puede ser burlado. Dios mismo ha entregado al ser humano a que se deprave más, porque el ser humano ha decidido en muchas ocasiones buscar otro Dios a quien adorar. Y Dios real y verdadero solo hay uno, hermanos. Y es un Dios de juicio y de justicia. Y es un Dios de verdad. Y es un Dios que te ama y te protege y cuida de ti. Pero es un Dios que también es celoso, y si tú le das la espalda, entonces podrás tú ver las consecuencias de tener un Dios molesto contra ti. Y tú dices: pero yo vivo bien, yo vivo tranquilo, yo estoy haciendo lo que yo quiero, estoy haciendo dinero, estoy haciendo muchas cosas. Pero te has preguntado por qué a veces en tu familia hay homosexuales, hay lesbianas. ¿Te has preguntado por qué a veces en tu familia hay gente que hace cosas desagradables? ¿Te has preguntado por qué llegan a veces tantas aflicciones y tantas consecuencias del pecado del ser humano? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Porque el ser humano
le ha dado la espalda a Dios, hermano? ¿Por qué les quieres hablar de Dios y se molestan y se enojan o te quieren cambiar la plática? Dios es un Dios de vida eterna. Y Él honra a los que le honran. Pero dice la palabra de Dios que Él es ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que han endurecido su corazón contra Él. Busquemos pues entonces la misericordia de Dios. Cierto que tú quisieras ver a tus hijos adorándole, buscando la presencia de Dios. Cierto que quisiéramos que todos nuestros parientes, nuestros vecinos, todos entendieran que hay un Dios real y verdadero que quiere darles una vida mejor. Pero sabe, lo primero es analizar nuestra propia vida, nuestra propia forma de vivir, y adorar al Dios real, adorarle con todo tu corazón y servirle. Pedir perdón por nuestras faltas, pedir perdón por nuestros pecados, y Dios se encargará en su bendita misericordia de extendernos la mano y de cumplir su palabra, porque hay palabra de promesa para aquel que le ama. Y entonces nuestra familia será bendecida por nosotros mismos. Y entonces nuestros vecinos serán bendecidos por nosotros. Y entonces nuestros gobernantes recibirán sabiduría de Dios cuando un pueblo se humillase y le buscare de todo corazón. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Bendito Dios, te damos a ti la honra, la gloria, Dios poderoso. Sabemos que dependemos de ti, Señor, y a pesar de ello muchas veces renegamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. A pesar de que lo sabemos, Señor, porque no hay quien ignore tu existencia, Dios. A pesar de ello, Señor, cometemos faltas contra ti. Padre, te pedimos humildemente que perdones nuestros pecados. Perdóname, oh Dios. Líbranos, Señor, de nuestra misma maldad. No nos entregues, Señor, a este mundo, Señor. No nos entregues, Señor, a los deseos carnales. Ayúdanos a vencer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pedimos, Señor, también por cada uno de nuestros parientes, por cada uno de nuestros vecinos, Dios, por cada uno de esta ciudad, Padre Santo. Extiende tu mano de poder y misericordia para que ellos entiendan que tienen que buscarte, tienen que dedicar un tiempo donde clamen a ti, Señor, porque tú nos amas, porque tú les amas, Dios. Porque tú hablas aún a través de tus profetas, a través de los predicadores, de los pastores, Señor, de los obispos. Habla porque tú tienes misericordia y quieres, Padre Santo, que nuestra vida sea corregida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, y confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Aún, Señor, habemos muchos que no hemos doblado rodillas a Baal. Padre Santo, hoy nos ponemos delante de tu mano, de tu presencia, para darte a ti la honra y la gloria, Dios poderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios eterno. Bendito eres, Dios.